Muy buenas noches. Pese a las diferentes luchas que vivimos constantemente como joven, me ha placido usar este método para poder quizás distraerme, concentrarme, enfocarme en la palabra de Dios. Y voy a estar compartiendo todos estos capítulos constantemente. Voy a hacer lo posible de ser coherente. He dejado un tema atrás inconcluso, pero esta vez voy a hacerlo todas las noches. Quiero compartir un capítulo diario sobre este tema, y hoy el tema será Eliezer Joseph Waggoner, aproximadamente los años 1855-1916. Quiero iniciar diciendo que en el año de 1884, Eliezer Joseph Waggoner se envolvió por primera vez en la cuestión de la naturaleza humana de Jesús. Elena G. de White ya se había pronunciado claramente sobre el asunto. Hasta ese tiempo nadie dudaba de que Cristo en su encarnación hubiese tomado sobre sí la naturaleza caída del hombre. Si Waggoner se sintió convencido a afirmar tal convicción, fue porque consideraba esa verdad indispensable para la comprensión del plan de salvación en general, y a la justificación por la fe en particular, que fue uno de los temas que estos hombres de Dios tomaron e hicieron parte de todo el evangelio que predicaron. Bueno, su propósito no era confirmar el punto de vista de Elena de White, quiero dejar claro eso, sino usar su cristología como fundamento para su mensaje sobre la justicia obtenida a través de aquel que vino en semejanza de carne de pecado. Bueno, las primeras declaraciones hechas en el año 1884 y 1888. En 1884, tan luego fue apuntado para el cargo de editor asistente de la revista que salía en aquel tiempo, Sign of the Times, Waggoner escribió una serie de artículos relativos a la naturaleza de Jesús. En ellos él afirmó que Cristo vino a este mundo en las mismas condiciones del hombre pecaminoso y permaneció perfectamente justo y santo. Quizá pueda haber controversia hasta este momento, y déjeme decirle que voy a responder con las citas. Lo voy a mencionar las citas. El primero está en Sign of the Times del 3 de julio de 1884, L. Joseph Waggoner, para que ustedes conozcan bien la posición y el mensaje. Y estamos hablando del año 1844, por si alguien pueda decir que esto es después de su apostasía o que esto le llevó a la apostasía. No, quiero dejar claro eso, estimados hermanos. Waggoner dijo en ese artículo el 3 de julio titulado Condenado y Justificado, leo: Cristo era sin pecado, la ley estaba en su corazón. En eso no hay duda, no van a refutarlo. Pero escuchen, como el Hijo de Dios, su vida era más excelente que todos los seres creados, tanto en la tierra como en el cielo. Él tomó sobre sí nuestra naturaleza, de Hebreos 2:16, y llevó sobre sí la iniquidad de todos nosotros, Isaías 53:6, a fin de salvarnos. Leí mal aquí, voy a volver a leer. Él tomó sobre sí nuestra naturaleza, Hebreos 2:16, y llevó sobre sí la iniquidad de todos nosotros, Isaías 53:6, a fin de salvarnos. Él llegó hasta donde nosotros estábamos, dijo Waggoner. En otras palabras, él tenía que tomar la posición del pecador perdido, y porque Cristo fue contado entre los transgresores, sufrió la penalidad de la transgresión. Pero el sufrimiento de Cristo no fue por su propia culpa. Él no cometió pecado, ni en su boca se halló engaño. Primera de Pedro 2:22. En el segundo artículo de
Waggoner titulado Una nueva criatura en Cristo, él dice, Dios hizo a Cristo, el Inmaculado, pecado por nosotros. O sea, Dios hizo a Cristo pecado por nosotros. Él fue en todas las cosas semejantes a los hermanos. Y eso significa no simplemente en la forma exterior física, sino que Él soportó el pecado como nosotros. Esos pecados que asumió sobre sí no eran suyos, sino nuestros. Él no conoció pecado, pero el Señor hizo caer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:6. Aun cuando los pecados que estaban sobre Él fuesen nuestros, ellos fueron contados como suyos propios y eso le causó la muerte. Isaías 53:5. Estimados, esa cita se encuentra en la misma revista el 17 de julio de 1884. Si ustedes quieren abordar las citas de Waggoner y libros, pueden ir a la página de internet en Google, le pueden poner el NGW, el NG de White audio, y allí le va a bajar muchos libros de ellos. Yo ahí conseguí muchos de ellos. Las revistas lo pueden encontrar en GW y allí pueden encontrar estas citas también. Buscarlo con Sign of the Times. Ahí viene también traductor de perdón, no traductor, sino viene el libro en inglés. Y si ustedes tienen un traductor, yo he colocado en la Orthox en el diccionario Orthox en el Google ya de manera permanente para que me traduzca el archivo cuando es en inglés. Ahora, estimados hermanos, allí está la posición. Agradecería si algún teólogo pudiese ver, alguien que esté estudiando el tema y que esté más familiarizado con estos temas, podrá darse cuenta que estas citas son claras de lo que el pionero Waggoner, que es uno de los que admiramos, que trajo un mensaje verdadero, justificación por la fe, la hermana White lo dice, lo que pensaba en esas fechas. Lo estoy haciendo con citas. En su tercer artículo, el mismo Sign of the Times, o Señal de los Tiempos, 18 de septiembre de 1884. También pueden ver el libro de Eric Klebde Wester en Contracorrientes en la Cristología. Voy a leer. Este artículo dice, Debajo de la ley se llamaba. Waggoner afirma que Jesús se colocó en la exacta condición de aquellos a quienes viniera a salvar. ¿Se da cuenta? Qué precioso. Eso de modo alguno implica que Jesús fuese un pecador. Cristo fue contado entre los transgresores, aun cuando él no fuese uno de ellos. Él llevó los pecados del mundo como si fuesen suyos. Tomó la naturaleza. Para Waggoner, la expresión nacido bajo la ley, Gálatas 4:4, significa, si ustedes pueden ir, esto ya no, no es una cita, no vayan a pensar que es la cita. Para Waggoner, hasta allí termina la cita, los pecados del mundo como si fuesen suyos. Ahora, Waggoner, la expresión que utilizó, nacido bajo la ley, allí, él usaba a menudo esa expresión, afirmaba que Jesús se colocó en la exacta condición de aquellos a quien vino a salvar. Eso sí lo afirmaba, él decía en ese artículo, ¿verdad? Lo que acabo de leer. Ahora, eso de modo alguno implica que Jesús fuese un pecador, sino que fue contado como transgresor, porque llevó los pecados del mundo. Eso es la cita. Ahora, nacido bajo la ley de Gálatas 4:4, significa no apenas que Cristo estaba sujeto a la ley, sino que él también estaba sujeto a la condenación de la ley como un pecador. Es decir, que Cristo se colocó en el lugar de aquellos que habían violado la ley y que fueron condenados a muerte. He aquí por qué Cristo sufrió la condenación de la ley. Aquí vemos por qué es que él
fue separado completamente, y Mateo 27:1 dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió la condenación, ¿verdad?, de la ley. Él iba a ser semejante. Ahora, en su panfleto, que fue publicado en 1888, llamado El Evangelio a la Epístola de los Gálatas, Waggoner dio especial consideración a Gálatas 4:4. Juan 1:14 y Romanos 8:3 fueron estos tres textos poderosos que trataron sobre la cuestión de Cristo en la carne. De esos textos él concluyó que Cristo nació en la semejanza de carne pecaminosa. Y ese lo dice en el Evangelio y las Epístolas a los Gálatas. The Gospel in the Book of Gálatas. El Evangelio en la Epístola de los Gálatas. Waggoner escribió este panfleto de 71 páginas aproximadamente, porque fue una respuesta al panfleto de 85 páginas que fue escrito por Butler, pues titulado La ley en la epístola a los Gálatas. Es decir que lo que les voy a leer, lo que leí en un momento, estos tres textos que usó él, fue usado para refutar lo que Butler estaba haciendo. Ustedes se recuerdan la historia. Bueno, aunque han leído historia un poco adulterada de algunos escritores como Gruden y George Knight, quiero decirles que algunos de ellos pues hablan de esa oposición que hubo. No todo hay que rechazarlo, hay cosas que sí son ciertas que están en esos libros, pero hay cosas que sí han cambiado mucho y no dan unas citas muy certeras, solo cortadas. Pero miren, en este libro, en esta revista, Waggoner habla sobre Gálatas 4:4, Juan 1:14, Romanos 8:3, si ustedes lo quieren leer. Gálatas 4:4, nacido bajo la ley. ¿Qué es bajo la ley? No es bajo la ley de judía, sino bajo la ley del pecado. Nacido bajo la ley, bajo las condiciones del pecado. Juan 1:14 dice: el verbo se hizo carne. Y Romanos 8:3 dice que fue con carne semejante de pecado. Vamos a leer Romanos 8:3. Si ustedes quieren leer ese texto, lo voy a mencionar ahorita. Romanos 8:3 dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Condenó el pecado en la carne, en semejanza de carne de pecado. Ustedes escucharon bien la cita. Esto era Cristo nació en la semejanza de carne pecaminosa, decía Waggoner. Su comentario sobre Filipenses 2:5 al 7, donde dice que vendría semejante en forma de siervo, también Romanos 1:3, Hebreos 2:9-16 y 2 Corintios 5:21 también identificaban la naturaleza humana de Cristo con la de la humanidad pecadora. Lejos de considerar el asunto perturbador, el rebajamiento de que Cristo era para Waggoner un tema animador que él tenía que compartir con sus lectores. Una de las más entusiasmantes enseñanzas de este hombre, Waggoner, y de la escritura, en sí de la escritura, es que Cristo tomó sobre sí la naturaleza del hombre y que sus ancestrales, él decía, voy a dar la cita que estoy leyendo, es la de Sign of the Times, es de Gospel, en su libro El Evangelio de las Epístolas, la página 61. Él dice que Cristo tomó sobre sí la naturaleza del hombre y que sus ancestrales según la carne fueron pecadores. Cuando estudiamos la vida de los antepasados de Cristo y vemos que ellos tenían todas las debilidades y pasiones que tenemos, descubrimos que ningún hombre tiene cualquier derecho de disculpar sus actos pecaminosos debido a la hereditariedad,
Si Cristo no se hubiese hecho en todas las cosas semejantes a sus hermanos, entonces su vida inmaculada no servirá para animarnos a nosotros. Podríamos mirar para ella con admiración, pero sería una consideración que nos traería inexorable desesperación. Él sigue diciendo en la página 62, Pablo declara que Dios lo hizo pecado por nosotros. Y Waggoner aseguraba, yo simplemente presento hechos de la Escritura, no trato de explicarlo, decía él, y sin duda alguna grande es el misterio de la piedad. No puedo comprender cómo Dios pudo manifestarse de carne en semejanza de carne pecaminosa. No sé cómo el puro y santo Salvador pudo soportar todas las enfermedades del hombre que son resultado del pecado y ser contado con los pecadores, sufriendo la muerte de un pecador. Simplemente acepto la declaración escriturística de que apenas así Él podría ser el Salvador de los hombres. Me regocijo en ese conocimiento, porque una vez que Él se volvió pecado y yo puedo ser hecho justicia de Dios en Él. ¿Se dan cuenta? Este era el precioso mensaje del Waggoner. Los que están un poco relacionados con la cultura y con el conflicto que estamos viendo dentro de nuestra iglesia están entendiendo toda esta cita y van a ser de bendición, porque se están dando cuenta que cuál era lo que Waggoner creía o predicaron en ese tiempo. Él sigue diciendo en la página 63 del mismo libro, Cristo descendió hasta las bajas profundidades a las cuales el hombre había caído, para que pudiese erguido a su exaltado trono. Sin embargo, Él nunca dejó de ser Dios o perdió siquiera una partícula de su santidad, no, nunca. Esos son los dos principales conceptos desarrollados por Waggoner en sus primeros escritos tratando de la humanidad de Jesús. ¿Cómo se refieren a la divinidad de Cristo? Waggoner erige sobre ello los fundamentos sobre los cuales estructuró su mensaje de justificación por la fe, presentando en la sesión de la Conferencia General de Minneapolis en 1888 estas citas que estoy dando. El tema Dios manifestado en carne. Ahora, como dije antes, ninguno de los textos de los discursos de Waggoner presentados en Minneapolis existe ahora, pero sus artículos publicados en la revista Sign of the Times, inmediatamente después de la sesión, podrían ser representativos de sus presentaciones de ese tiempo, porque van a leer algunos libros de John Knight, de Roy Adams, y yo también lo puedo confirmar, no existe ni siquiera copia escrito del mensaje que se dio en 1888 en Minneapolis, pero después de esa sesión hay revistas donde Waggoner, ¿verdad? Y John también en la revista Sign of the Times, tal como lo estoy leyendo ahorita, expresan lo que realmente pensaron, ¿verdad? Y dieron en ese día cuando la hermana fue y expresa que fue un mensaje divino que Dios lo había guiado a ellos para que trajera un mensaje precioso. Ahora, la sesión fue concluida en esta ocasión el 4 de noviembre de 1888. Ya el 21 de enero de 1889 apareció el primer artículo tratando de Dios manifestado en carne. Eso lo podemos encontrar, Dios manifestado en carne, en uno de los 7 artículos que fueron publicados en la Sign of the Times. El primero versaba sobre la naturaleza humana de Cristo, eso fue el 21 de enero del 89. Los otros 4 siguientes sobre la divinidad de Cristo fueron de los días del 1, 8, 15 y 22 de marzo de 1889. Los últimos 2 tenían por título respectivamente Cristo el legislador y Cristo el redentor. Los 2 últimos. Les estoy leyendo toda la referencia para que ustedes puedan ir y visitar también esas páginas, ¿verdad? Y vean que esto tiene validez. Ahora, bueno, en el inicio del libro, o con un capítulo, dice, bueno, él inició su libro pues con un capítulo sobre la divinidad de Cristo, y entonces discutió su humanidad usando apenas la Biblia, digo así
para representar, es decir, que la maravillosa historia de la humanidad de Cristo introdujo el texto citado en Juan 1:14 que enfatizaba que Cristo era tanto Dios como hombre. Originalmente apenas divino, él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana y anduvo entre los hombres como un simple mortal. Imagínense, eso fue Cristo venciendo la naturaleza más peligrosa. Eso lo dijo Waggoner en la página 24 de Cristo, Christ and His Righteousness, en su libro. En ese libro Waggoner, en la página 24, él habla especialmente de ese tema. Ahora, esa voluntaria humillación de Jesús es mejor expresada por Pablo, de acuerdo a Waggoner en Filipenses 2:5-8, donde Pablo dice: se despojó, se vació, tomó la forma de siervo. Esas expresiones que aparecen lo pueden leer allí en Filipenses. No es simplemente comprender. Miren qué dice en ese libro, la página 25. Dice Waggoner: nos es imposible comprender cómo Cristo pudo, siendo Dios, humillarse hasta la muerte de la cruz. Y es más que inútil para nosotros especular sobre eso. Todo lo que podemos hacer es aceptar los hechos como son representados en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Fin de la cita. Voy a leer otra. Waggoner en el verbo se hizo carne, citando Romanos 3:8, 3 y 4, dice en su libro, en ese mismo libro, en la página 26-27, un pequeño pensamiento será suficiente para mostrarle a cualquiera que si Cristo tomó sobre sí mismo la semejanza de hombre, de forma que pudiese redimir al hombre, debe haber sido a semejanza de un hombre pecador, pues es al hombre pecador el que vino a redimir, no al hombre no caído. Es al hombre pecador. Fuera de eso, el hecho de que Cristo haya tomado sobre sí la carne no de un ser sin pecado, sino de un pecador. Esto es la carne que él asumió, tiene todas las debilidades y tendencias pecaminosas a las cuales la caída naturaleza humana está sujeta. Es mostrado por la afirmación que él era de la simiente de David según la carne. David tenía todas las razones de la naturaleza humana y él dijo de sí mismo: he aquí que yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre, citando Salmos 51:5. Es decir, fin de la cita. Es decir, que para Waggoner el texto de Hebreos 2:16-18, donde debía ser semejante a su hermano, confirma esa posición. Si él, o sea, hablando de Cristo, fue hecho en todas las cosas semejantes a sus hermanos, entonces debe haber soportado todas las enfermedades, estando sujeto a todas las tentaciones de sus hermanos. Eso lo dice en la página 27. Pablo lleva el tema más allá cuando escribe en 2 Corintios 5:21 que aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Entonces, ¿qué naturaleza optó? Para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. Waggoner añade en la página 27 y 28, dice: el inmaculado Cordero de Dios que no conocía pecado fue hecho pecado. Aun cuando era inocente, sin embargo, fue contado no apenas como un pecador, sino en verdad. Él tomó sobre sí la naturaleza pecaminosa. Él fue hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justos, no declarados justos. Él creía en hacer justos, igual como la hermana Juay lo expresa. Ahora, después de citar más de una vez Gálatas 4:4-5 y Hebreos 4:15-16, Waggoner comenta lo siguiente, y para eso voy a leer la página 28. Él dice: algunos pueden haber pensado, leyendo superficialmente, que estamos despreciando el carácter de Jesús, trayéndolo al nivel del hombre pecador. En la página 28 sigue diciendo: al contrario, replica él, estamos simplemente exaltando el poder divino de nuestro bendito Salvador, que voluntariamente descendió al nivel del hombre pecaminoso,
de forma que pudiese exaltarlo hasta su propia inmaculada pureza, la cual él retuvo bajo las más adversas circunstancias. 1989 fue traducido, no, ese no es el libro. Esta cita fueron dadas justamente en ese tiempo. Estamos viendo el concepto que tenían Waggoner y el concepto que están predicando actualmente nuestros teólogos. ¿Realmente la historia denominacional que nos cuenta George Knight es correcta? Tenemos que analizar más lo que dijeron estos teólogos, en lo que realmente se predicó en Minneapolis en 1888. Este tema va especial para el adventismo que conoce la historia y la cultura adventista. Ahora, en la página 29, él sigue diciendo, su divina naturaleza nunca ni por un solo momento abrigó un mal deseo, ni su divino poder por un momento dudó. Habiendo sufrido en la carne todo lo que el hombre puede sufrir, él volvió al trono de su Padre tan inmaculado como cuando dejó las cortes de la gloria. ¿Se dan cuenta que decía Waggoner? Waggoner decía que el secreto de la victoria de Cristo sobre el pecado reside en esta lógica. Y miren qué dice en la página 29, sigue diciendo. Él dice, él fue cercado por la enfermedad y sin embargo no cometió pecado. Por causa del poder divino habitando constantemente en él, esa misma fuerza puede ser nuestra si Cristo habita por la fe en nuestros corazones y si como él somos llenos hasta la entera plenitud de Cristo, o la entera plenitud de Dios. En Efesios 3, 17 y 19 lo cita. Él hace referencia. Y la página 30 del mismo que estoy leyendo, el mismo libro, el mismo artículo dice, habiendo sufrido todo lo que la carne humana padece, él, o sea, Cristo, sabe todo sobre eso y se identifica tan íntimamente con sus hijos que lo que quiera que los acose hace la misma impresión sobre él y sabe también cuánto poder divino es necesario para resistir, porque él vino en la carne, pues. Esto es añadidura mía. La cita termina en para resistir. Y si nosotros sinceramente deseamos renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas, él está ansioso en conceder y es capaz de conferirnos poder, muchísimo más que todo cuanto pedimos o pensamos. Todo el poder que Cristo poseía, habitando en él por naturaleza, podemos tenernos en nosotros por la gracia, pues Jesús nos lo concede libremente. Miren qué quería el Waggoner. El mensaje que predicó es Cristo obrando en nuestra vida y llevándonos al mismo nivel y la misma condición, llevándonos a la completa victoria como él obtuvo. Eso fue el mensaje predicado. Mas ahora lee los libros de Jack Sequeira y te quedas con la boca abierta sabiendo que está predicando una teología muy diferente a lo que Waggoner dio. En la página 30 de este mismo libro dice, qué maravillosa posibilidad hay para nosotros cristianos, exclama Waggoner. Creí que él podía decir, puedo todas las cosas en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Ahora, la argumentación de Waggoner sobre este asunto de Dios manifestado en carne, a fin de vencer el poder del pecado, fue necesario, de acuerdo con él, que Cristo viniese a habitar con nosotros en semejanza de carne de pecado, habiendo obtenido victoria en la carne. Eso es lo que enseñaba Waggoner. Él podría ahora conceder su poder a aquellos que lo aceptasen, decía él. Así el mismo poder divino que fortaleció Cristo para vivir una existencia impecable en la pecaminosa naturaleza humana, haría al pecador en quien Cristo habitase capaz de vencer la tentación y sobrepujar el poder del pecado.
Ahora, como podemos ver, la cristología de Wagner lo condujo naturalmente a la justificación por la fe. Es decir, la obra de Cristo no podría ser separada de su persona. Y eso es lo que está pasando ahora. Es decir, que el mensaje de justificación por la fe, como fue presentado por Wagner en el año 1888, era en realidad o es en realidad tan solamente una aplicación práctica de su cristología. Porque Cristo se identificó perfectamente con la naturaleza humana caída. Su obra en nosotros no está limitada en la mera transacción legal, el perdón del pecado, sino que ella también contiene la purificación de toda injusticia. Y primera de Juan 1.9 lo dice: si confesamos nuestro pecado, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Estoy leyendo la página 59, leo la página 59, dice: cuando Cristo nos cubre con el manto de su justicia, Él no nos da una capa para el pecado, sino que retira el pecado de nosotros. En verdad, Él purifica de la culpa, y si el pecador está limpio de culpa, está justificado, hecho justo. Y miren qué dijo, sigo leyendo la cita, y pasó por una... Vuelvo a leer, dice, hecho justo y pasó por un cambio radical, es de hecho otra persona, es una nueva criatura. Y cita 2 Corintios 5:17. ¿Se dan cuenta? Eso dijo Wagner en la página 66. Ahora, la gran contribución que Wagner nos aportó no fue apenas reintroducir el principio de la justificación por la fe en la iglesia adventista, sino también aplicar la cristología en la obra de la salvación. O sea, para Lutero, la justificación por la fe era puramente una transacción legal. La fórmula de Concord confirma ese punto de vista. Toda nuestra rectitud está fuera de nosotros. Ella habita enteramente en Jesucristo. Para Wagner, eso es lo que, o sea, para Lutero afirmaba que toda nuestra rectitud está fuera de nosotros. Ella habita enteramente en Jesucristo. Eso dice en la revista, ¿verdad? En la fórmula, perdón, de Concord. Él afirmó eso. Ahora, para Wagner, por otro lado, la justificación incluía la acción de Cristo en el hombre para hacerlo justo. Romanos 5:19. Si lo que ustedes lo quieren leer, lo vamos a leer porque solo he citado. No sé si tengan una Biblia en mano en el momento que escuchen el video. Así que es necesario que... No pensaba tardar con este video, pero ya hemos tardado un poco. Le dio muchas citas. 5:19 dice: así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Por la justificación, es decir, la justificación incluía la acción de Cristo en el hombre para hacerlo justo. Es decir, que a través del poder de Dios le concede a aquel que cree en Cristo, lo recibe en su corazón. Ahora, voy terminando ya en su último libro, Pacto Eterno, que fue publicado en Londres en el año 1900, miren, 2 años después de lo que sucedido, él declaró: antes que el fin venga, estoy leyendo este libro, El Pacto Eterno, la página 366. Es más, Arturo G. Daniels recomendó ese libro de Wagner al centro, ¿cómo se llamaba el nieto de la hermana White? No recuerdo su nombre. William Clarence, en una carta que fue fechada el 12 de mayo del 902, ahí decía: estoy profundamente convencido de que algo debe ser hecho para colocar un diluvio de luz en los altares de nuestro pueblo. No conozco un libro mejor para hacer eso fuera de la Biblia que el del hermano Wagner. Esto fue citado por Holson en Cristo, de la crisis a la victoria, en la página 231. Ahora voy a leer la cita tal como está. El Pacto Eterno dice:
Antes de que el fin venga y el tiempo de la venida de Cristo, precisa haber en el mundo un pueblo no necesariamente grande en relación al número de habitantes de la tierra, pero grande lo suficiente para ser conocido en todo el planeta y en quien toda la plenitud de Dios sea manifiesta, así como lo fue en Jesús de Nazaret. Dios le demostrará al mundo que lo que él hizo con Jesús de Nazaret lo hará con cualquiera que se entregue a él. ¿Se dan cuenta? Una victoria completa al pecado. Cristo pudo haber pecado, no. Eso es lo que he estado enseñando. Algunos que yo les he predicado están empezando a sufrir ya con palabras tratando de ridiculizarlos, ¿verdad? Con subterfugios, con palabras desagradables, ¿verdad? Para que ellos puedan abandonar esta teología. Pero vean cómo el Señor nos está fortaleciendo con estas citas, si lo estáis entendiendo. Bueno, para las décadas o los años de 1891 y 1902 y la década del 1890, Waggoner, debo decir que disfrutó de un gran prestigio y autoridad en la iglesia adventista. Fue apoyado por Elena de White y en la colaboración de su colega Alonzo T. Jones. Ahora se le fue dado la oportunidad de que presentar el mensaje de justificación por la fe en muchos encuentros campales que hubo en grandes convenciones pastorales y en diversas sesiones de la Conferencia General. En 1891, en la sesión de la Conferencia General, Waggoner fue convidado a presentar una serie de 16 estudios bíblicos. Bueno, él dedicó a la epístola de Romanos. Eso lo podemos encontrar, esa información, en el boletín de la Conferencia General. Está también en la revista Sign of the Times del octubre del 95. Y el 96, Waggoner también, el Evangelio a los Romanos. Podemos encontrar todo esto, lo que Waggoner hizo. Les estoy dando la cita para que ustedes lo puedan buscar. Ahora, él le usó la declaración de Pablo en Romanos 1:3 acerca de la posteridad de David. Ofreció la primera oportunidad. Pablo dijo que Jesucristo, lo que dice referente a Romanos en la página 12, dice, nació de la descendencia de David, según la carne. Waggoner, por lo tanto, nos convida a leer la historia de David y de los reyes que de él descendieron, los cuales fueron ancestrales de Jesús. Y ustedes verán que el lado humano del Señor estaba en desventaja por su ancestralidad, tanto como cualquier uno de nosotros puede estarlo. Muchos de ellos fueron licenciosos, idólatras, crueles, dice Waggoner, aun cuando Jesús estuviese así tan cercado de debilidades. Él no cometió pecado, ni en su boca se dio engaño. Eso es para darle ánimo a los hombres en las más bajas condiciones de vida. Es para mostrar que el poder del Evangelio de la gracia de Dios puede triunfar sobre la humanidad. Ahora, en réplica, Waggoner citó Hebreos 2:17, que afirmaba Waggoner afirmaba que convenía que en todo, o sea, la expresión de Hebreos, fuese hecho semejante a sus hermanos, para volverse un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas concernientes a Dios, a fin de hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces él refirió también a Gálatas 4:4, donde Pablo sustenta que Jesús fue nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Y concluye, él tomó la misma carne que todos los que son nacidos de mujer, todos los que son nacidos de mujer poseen. Es decir, él tomó la misma carne que todos los que nacemos de mujer poseemos. Eso decía Waggoner. En su libro, ¿verdad?, referente a Romanos. Ahora le quiero preguntar, miren que estamos empezando a predicar de manera pentecostal, y no lo digo de manera despectiva, sino lo estoy diciendo de una manera
teológica, hemos estado adoptando teología evangélica, porque hemos enseñado que bajo la ley eran los que estaban los judíos, y para no llegar a conclusiones como Warner le expresa aquí, que al decir el Señor que vino a nacer bajo la ley, quiere decirnos que vino a nacer bajo la naturaleza pecaminosa del hombre, a vencer. Es por eso el pecado no es por naturaleza, porque si no, ahí sí tendríamos un tremendo dilema, porque Cristo sería pecador, pero ya hablé sobre ese tema en la mañana y dije que di la definición de pecado. Cristo pudo venir con la naturaleza pecaminosa porque el pecado es por elección y venció cada pecado. Bueno, él estableció la razón por qué Cristo vino a semejanza de carne de pecado. Wagner colocó lado a lado estos dos textos, Romanos 8:3-4 y 2 de Corintios 5:21. Ahora, los primeros versos dicen que Cristo fue enviado a semejanza de carne de pecado, para que la justa exigencia de la ley se cumpliese en nosotros. Los últimos dicen que Dios lo hizo pecado y por nosotros, aun cuando él no hubiese conocido pecado, porque para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. Esa cita usó él en ese libro. Es decir, que en todas sus explicaciones Wagner ligaba constantemente la encarnación de Cristo, que se revistió de la caída naturaleza humana, con propósito de redención, para liberar los seres humanos del poder del pecado y de la muerte mediante el poder del Espíritu de vida que está en Jesucristo. En 1892, ya cerrando, Wagner aceptó un llamado para ir a Inglaterra, y al volverse editor de la revista La Verdad Presente, él permaneció allí hasta 1902. En esa ocasión fue convidado a tomar parte en la sesión de la Conferencia General en el año 1897, donde presentó 19 estudios basados en los primeros capítulos de la Epístola de los Hebreos. Eso nos sorprende. Consideramos que esos capítulos tienen las más claras evidencias de la naturaleza divina humana de Cristo. Eso lo dice en su libro, en la que publicó Estudios sobre el libro de Hebreos. Quiero decirles que más de una vez Wagner tuvo la oportunidad de propagar su cristología, que concordaba también con aquella de los ejecutivos de la comisión de la Conferencia General y de la Iglesia. Si no fuese ese el caso, ellos no lo habrían siempre convidado para venir a Inglaterra y participar de esos eventos especiales, porque algunos de los que hacen historia, o dicen historia, o escriben historia en nuestra iglesia están diciendo que eso fue la condición de su perdición. Mentira. Estamos viendo en qué tiempo lo escribió y que fue convidado, fue invitado a muchas iglesias a escribir artículos, a predicarlos, cuando ya empezó a aceptarse por algunos líderes. Una vez más, Wagner confirmó su posición inicial, la cual también examinamos sobre la naturaleza humana de Jesús. Es un punto, en un punto, él parafraseó al apóstol Pablo en lo que dice, si con nuestra boca confesamos a Jesús como el Señor, que Él vino en carne, y si creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, que Él es un poder vivo, seremos salvos. Eso dijo Wagner en la boletín de la Conferencia General en el 1897. Ahora, quiero decirles que él también dijo en ese mismo libro, en la página 57, en ese mismo boletín, perdón, él dijo lo siguiente: él dijo, la palabra se hizo carne perfecta en Adán, mas en Cristo la palabra se hizo carne caída. Cristo descendió hasta el fondo y aquí la palabra en carne, carne pecaminosa. Eso es lo que dice Wagner. En otro artículo que él escribió en la Sign of the Times, Dios manifestado en carne, Wagner especificó que nuestros pecados no fueron puestos sobre Cristo de manera simbólica, sino que realmente fueron lanzados sobre Él. Ahora, del mismo modo, en su comentario sobre la epístola de los Gálatas, que fue publicado en 1900, él subrayó enfáticamente que Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo.
usa primera de Pedro 2:24. Y él escribió en su libro Buenas Nuevas, la página 62, en ese artículo, él escribió lo siguiente. Del mismo modo, dice lo siguiente: nuestros pecados no fueron mera y figurativamente puestos sobre él, sino en su propio cuerpo. Él se hizo maldición por nosotros, se hizo pecado por nosotros y consecuentemente murió por nosotros. El mismo texto que nos dice haber él llevado nuestros pecados en su propio cuerpo, cuida en dejarnos saber que él no pecó. El hecho de que él haya podido llevar nuestros pecados con él y en él haciéndonos pecado por nosotros y haciéndose pecado por nosotros, y sin embargo sin haber cometido cualquier pecado, es para su gloria eterna y nuestra eterna salvación del pecado. Eso dijo Wagner. Es decir, que él tomó, aunque no pecó, pero tomó todas las tendencias y las debilidades con toda inclinación a pecar, pero se mantuvo sin pecado. Y estoy usando la palabra inclinación, aunque no debe usarlo, porque puede ser un arma de dos filos, porque algunos han usado citas, ¿verdad?, que no se comprenden para refutar que Cristo no vino en una naturaleza caída del hombre. En conclusión, lo esencial de la cristología de Wagner, su posición, aunque no estuviese si aparentemente no estuviese de acuerdo con la creencia de la Iglesia, la comisión de la Conferencia General no había quizá convidado en esas sesiones en 1901 para que fuera refutado si era una extraña doctrina. Ahora, déjeme decirle que en la sesión de 1901 sucedió algo. Se estaba llevando a cabo un movimiento de la carne santificada. De acuerdo a la carne santificada, decía que Cristo había tomado la naturaleza de Adán antes de la caída. Y déjeme decirle qué es lo que están creyendo ahorita muchos teólogos. Aunque no se parece con la carne santificada, hay mucha diferencia. Y ya expliqué eso en un video, quizá lo voy a volver a subir. Quiero decirle que la carne santificada creía que nosotros venimos, que el Cristo adoptó la naturaleza de Adán antes de la caída, y que en el bautismo nosotros éramos, nuestra naturaleza era radicada, arrancada, y Cristo nos daba la naturaleza no caída de Adán. Eso es lo que llegó a la conclusión a la carne santificada. Ahora nosotros no creemos en la carne santificada. Quiero decirle, lo que predicamos este mensaje, enseñamos que nosotros tenemos nuestra naturaleza caída y así venceremos. El problema es que la carne santificada, ese movimiento, no tenía conceptos claros de pecado. Había abrazado la doctrina agustiniana también de pecado original, por eso llegaba a conclusiones de que no podíamos entrar al cielo sin pecado, por lo tanto debía ser arrancada la naturaleza. Eso también es un grave error. Ahora Wagner fue llamado para refutar esta teología. Si él fuera estado equivocado y hubiese sido similar, no se hubiese llamado para que atacara esta extraña doctrina. Ahora, en la obra de Confesión de Fe, escrita poco antes de su muerte en el 1916, ese escrito permanece como la mejor evidencia de esa realidad. Allí él expresa nuevamente la paradoja de Cristo, que asumió la naturaleza del hombre pecaminoso, mientras ofreció una vida perfecta, una vida libre de pecado, una vida victoriosa sobre la muerte. Así Dios en Cristo dio su vida en favor del hombre pecador. Esta es de acuerdo con Wagner, súmula o sea, él dice la súmula, perdón, del Evangelio, dice ahí en su libro, en la Confesión de Fe. Lo vuelvo a leer: así Dios en Cristo dio su vida en favor de los hombres pecadores. Esta es de acuerdo con Wagner, la súmula del Evangelio. Cristo dio su vida en favor de los pecadores. Eso era lo que creía Wagner. Ya leí las citas. Y pues mañana quizá podamos hablar sobre Alonzo T. Jones. Estos dos pioneros que dieron un mensaje en Minneapolis, Minnesota, en los años 1888. Pensé que no me veía mucho tiempo, ya llevo 50 minutos. Déjeme decirle que estas dos personas fueron rechazados por nuestra iglesia en 1888. Dios tenía
planes de enviar su Espíritu Santo hace mucho tiempo que ya estuviésemos en el cielo, pero debido a la negligencia, la insubordinación, la mundanidad y el rechazo de estos mensajes todavía permanecemos aquí. Hasta ahorita he presentado, estimados amigos y hermanos, el tema de L. Joseph Waggoner. Estaré presentando historia denominacional y es interesante que lo presente porque muchos están siendo engañados porque aparentemente usan historia denominacional para hacerles creer que Waggoner creía en pecado original, en que nacemos pecadores. Y déjeme decirle que yo le he leído más de 10 citas quizá, donde ellos aseguran, Waggoner aseguraba, que Cristo vino en la naturaleza caída, pero se mantuvo sin pecado. Vamos a dejar aquí este video y que Dios les pueda bendecir. Le agradezco su atención.